Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde nos están viendo. Ah, Baruch Buenas sea que estamos noches. nuevamente reunidos aquí en otra clase, en otra sesión, en otra plática de Jalajá y algo más. Ah, en esta ocasión vamos a hablar de la destrucción del templo sagrado, del Santo Templo. Ah, Vamos a hablar de ello. ¿Por qué? Porque ya estamos bueno, ¿cuándo fue? La semana pasada, ¿no? Estamos en las 3 semanas, ¿se acuerdan? Entonces, como estamos en las 3 semanas, ya hablamos de eso ampliamente la semana pasada y quedamos en que, bueno, son días de luto. Y ya dimos una serie de cosas que debemos hacer, otras que nos tenemos que aguantar de hacer, o sea, no hacer. Am, en términos generales es un luto y las reglas de luto se aplican. Ya hicimos el ayuno de 17 de TVs y entonces pues estamos ya de cara hacia lo que va a ser la semana que sigue. Hoy es que 8, ¿no? Entonces, la semana que sigue vamos a tener, va a empezar los 9 días. Entonces, en estos días, aunque estamos leyendo, estudiando, aprendiendo Torah, también debemos de hablar del templo, del Santo Templo. Se habla en singular porque, bueno, aunque hubo dos, de hecho tres, de hecho cuatro, ¿verdad? Pero el primero fue un templo móvil, ¿verdad? Que se armaba y se desarmaba en el desierto y así estuvo por 40 años. Y luego pues, hubo un templo interín, ¿verdad? Antes de entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Cuando entraron todavía funcionó así de esa manera. Y luego se construyó el templo, que vamos a hablar entonces de él. Entonces, vamos a hablar de la destrucción del templo por los días estos, ¿verdad? Que son de recordatorio de que fue destruido los dos templos. Y cuando se habla en singular es que siempre hablamos de que no hubo dos templos al mismo tiempo. Entonces, hubo uno, dos o tres templos, pero de los permanentes hubo dos, y estuvieron separados varios años entre ellos. Entonces, por eso se habla en singular, ¿ok? Aunque fueron dos que se hicieron. En, es bueno, es mi recomendación. Yo creo que en algunas otras clases ya han de haber hablado acerca con cualquiera de los otros maestros, del templo, no de la destrucción del templo, sino qué es el templo, cómo está hecho, sus atrios, sus plazas, los interiores y demás cosas. Es fabuloso poder hablar de ello y poder ver algo en Chabad en español o chabad.org con J, Chabad, ¿ok? Pueden entrar ustedes a un video del templo virtual. Está fabuloso, está fabuloso. Se lo recomiendo que entren, lo vean, entendamos más lo que es el templo. Ya estudiamos cuando se hablaron de las parashot acerca de la construcción del templo, o sea, del tabernáculo, que entonces ahí es bueno, siempre es bueno hablar, leer, estudiar acerca del templo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es lo que aspiramos para un tercero y definitivo templo cuando se revele Mashiach. Entonces es bueno hacerlo. Algunas personas no hablan, no quieren hablar mucho de la destrucción, por lo mismo de la tristeza, por lo mismo de fuerte que es, sino que dicen, no, vamos a hablar en términos positivos. Hablar de la destrucción del templo también es en términos positivos, porque la destrucción del templo, ¿verdad? Desde el primero y luego el segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a venir, ya la profecía se cumplieron. Entonces, ahora lo que sigue es el tercero y permanente último templo que va a haber. Entonces es positivo, porque entonces ya estamos de cara hacia a ese evento.
Entonces, a algunas personas no les gusta hablar mucho de destrucción. La verdad es que, pues, lo que existió, la semana pasada hablamos de ello, y si no mal me acuerdo, Marcos quedó en que nos iba a platicar un poquito de la destrucción. Sí, sí, sí traes algo, Marcos. Sí, descargué algo y lo sinteticé, maestro. Este, pero me dice que no se debe, no vamos a hablar de la destrucción, sino No, 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 de no, la... no. Vamos a hablar de la destrucción. Ah, bueno. Hay quienes dicen que no, porque es hablar de cosas tristes. Inclusive los estudios en varios lugares dicen son días tristes. Pero entiéndase con triste es porque no tenemos el templo, ¿ok? Pero no puede ser tristeza cuando todavía estamos estudiando, por ejemplo, esto es una paracha doble, ¿de acuerdo? Mm. Entonces, esta paracha es Matot y Masé. Entonces, cada vez que estudiamos Torán, hay alegría, ¿ok? Entonces, cuando se dice que son días tristes es en recordatorio de que no tenemos el templo, pero estamos Sí, positivos y por eso hacemos lo que tenemos que hacer y queremos hacer para que Mashiach venga, se presente todo eso. Acuérdense que Mashiach no es un evento en el que va a venir, pum, tras, de un día para otro, y ya llegó Mashiach, ya, pues, que bien, ya está. No, son sucesos que se van dando, que los estamos viendo a todos los días literalmente, este, y eso apunta a que la venida de Mashiach, pues ya está. ¿Hace cuándo empezó? No estoy certero en eso, pero ya empezó. Entonces, pues que sea rápidamente en nuestros días, ¿verdad? Que lo podamos ver. Entonces, eso es positivo y eso es motivo de alegría. Entonces, vamos a hablar de la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Por ejemplo, el próximo jueves va a empezar los 9 días, el primero, o sea, los jueves Av, y ahí en la próxima clase vamos a hablar de eso, de los 9 días, y la siguiente clase, si Dios lo permite, vamos a hablar nada más del 9 de Av. Entonces, hoy es en preparación de eso, vamos a hablar un poquito de ello. Y si tienes algo, no sé qué tan largo lo hiciste, yo creo que me ¿quieres tardaré unos leerlo? 10 minutos, ¿Cómo? unos 10 minutos Tranqui. me tardaré unos. Y después ahí Mm. hacemos unos comentarios. Por ejemplo, estaba leyendo que el segundo templo era un edificio, el edificio más magnífico que existió sobre la faz de la tierra, que era hermoso, Ajá. que tenía varias cosas que impresionaban. La ciudad de Jerusalén fue el centro de la civilización Sí. durante 1000 años de adoración, pues. Herodes lo remodeló dejándolo en esas condiciones. Herodes. Entonces, lo voy a leer, maestro, porque sí, para mí es nuevo, pues entonces no alcancé a asimilar mucho la información, pero ¿Como cuánto tiempo piensas tú que te puedes tardar? bien, tal vez unos 10 minutos. A ver, échale. Ok. Eh, Muy bien, esto sucedió el 9 de abril en el 70 de la era común. Tisha B'Av, el noveno día del mes hebreo de Menahem Av. Espérame, ayunamos y lamentamos la templo de Jerusalén. El templo fue destruido al ser esa misma ominosa fecha. La destrucción del segundo templo fue obra del Imperio Romano, que ocupó por primera vez la tierra de Israel en el 63 de la común, prácticamente desde el comienzo de la era común. Judea estuvo gobernada por procuradores romanos que recaudaban impuestos anual en nombre del imperio. La cantidad que excedía la cuota estipulada quedó en sus manos, por lo tanto no era sorprendente que siempre impusieran impuestos adicionales para su nombramiento, para su propio enriquecimiento ilícito. Pero lo que enfureció más a los judíos fue el hecho de que Roma impuso el nombramiento del Cohen Gadol como sumo sacerdote, quien debería ser nombrado más
entre los judíos. Estaban indignados por el hecho de que el sumo sacerdote que representaba a los judíos ante Dios en sus días más tantos, especialmente en Yom Kippur, tuviera que ser nombrado por el emperador romano, que solo favorecía a aquellos que colaboraban con Roma. Al inicio de la era común, un grupo de rebeldes judíos decidió enfrentarse a Roma. Llegaron a ser conocidos como los fanáticos, los canaín. Los fanáticos creían que todos sus medios, incluida la violencia, estaban justificados porque su objetivo principal era expulsar a los romanos de Israel. Los sentimientos judíos contra Roma se exacerbaron durante el reinado de Calígula, el psicótico emperador romano en el año 39. Calígula se invistió de divinidad, promulgando un decreto para que se erigiera su estatua en todos los templos del Imperio Romano, en todas las tierras ocupadas por los romanos. Los judíos fueron el único pueblo que se negó a obedecer las leyes del emperador. Ningún judío profanaría el templo sagrado con una estatua de un hombre que se autoproclamó la última deidad de Roma. Furioso por la negativa de los judíos al obedecer su orden, Calígula amenazó con destruir el templo sagrado. Una delegación de judíos acudió a él en un intento de apaciguarlo, pero no pudieron hacerlo. Calígula amenazó a los judíos con el exterminio, acusándolos con razón de ser enemigos de los dioses, el único pueblo que se negaba a reconocer su divinidad. Afortunadamente, el emperador Calígula murió repentinamente, salvando a los judíos de una probable confrontación militar masiva con el Imperio Romano. Sin embargo, a pesar de estar muerto, las acciones de Calígula seguían los ánimos incluso de los judíos moderados. Les preocupaba que pudiera surgir un emperador que, como su predecesor, intentara profanar el sagrado templo o masacrar al pueblo judío. Además, la repentina muerte de Calígula pareció confirmar la creencia de los celotes, que Dios lucharía junto a los judíos y tenían el coraje de atreverse a desafiar a Roma. Incluso con Calígula fuera de escena, los romanos continuaron abusando de los judíos, actuaron sin ningún respeto dentro del templo hasta el punto de quemar los rollos de la Torá. Los romanos también despreciaban el judaísmo y favorecían a los no judíos que vivían en la tierra de Israel. Finalmente, en el año 66 de esa época, un procurador romano llamado Floro robó una gran cantidad de objetos de plata del Santo Templo. Grandes contingentes de judíos enfurecidos y sublevados destruyeron una pequeña plaza militar ubicada en Jerusalén. El gobernante romano de la vecina Siria envió un batallón con un mayor número de soldados para contener la resurrección, detener la resurrección judía. Pero estos romanos fueron derrotados por los insurgentes judíos. Esta victoria convenció a los judíos de que podían derrotar a Roma. Muchos se unieron a los fanáticos, pero en esta gran rebelión condujo a una de las mayores catástrofes de la historia de nuestro pueblo. Nuestros sabios nos dicen que no fue la superioridad militar de los romanos lo que provocó la derrota del pueblo judío. Por el contrario, el Santo Templo fue destruido y los judíos exiliados de la tierra de Israel por haber practicado la, el odio gratuito, Sinam, entre ellos, tratado de llamar. En el tratado de Gifin, el Talmud cuenta una historia que simboliza el odio que existía entre los judíos de la época y que llevó a la destrucción de Jerusalén y su segundo templo. Un hombre tenía un amigo llamado Kamsa y un enemigo llamado Barcanza. Una vez organizó un banquete y le pidió a su asistente que buscara a Kamsa y lo invitara al banquete, pero el asistente trajo a Barcanza por error. Cuando llegó el anfitrión y vio al enemigo sentado ahí, se enfureció gritando, tú eres mi enemigo, ¿qué haces aquí? Levántate y ve, Barcanza. Bar Kamsa, que se sentía humillado ante la perspectiva de ser expulsado en presencia de otros, suplicó quedarse, ya que estoy aquí, deja quedarme y pagaré todo lo que consuma, bebidas y comida. El anfitrión no estuvo de acuerdo. Bar Kamsa dijo entonces, deja quedarme y pagaré la mitad de tu banquete. Una vez más el anfitrión negó la solicitud. Bar Kamsa intentó un último truco.
Pagaré todo el banquete, pero el anfitrión ni siquiera se conmovió delante de todos los invitados. Agarró a Bar Kamsa de la mano, expulsándolo de la habitación. Bar Kamsa se fue avergonzado y muy enojado. No solo con el anfitrión, con los rabinos que estaban en el banquete y no reprendieron al anfitrión por la forma en que me trató. Era evidente que aceptaron lo que hizo, razonó por eso y planeó su venganza. Decidió difamar a los rabinos ante el emperador romano, fue a César y les dijo, los judíos se han rebelado contra su majestad. Cuando César pidió alguna prueba, hizo la siguiente sugerencia, envíales un animal para sacrificarlo y mira si lo ofrecen en el templo. César envió entonces un becerro perfecto con barcanza. Cuando se dirigía a Jerusalén, hizo una marca en el becerro, haciéndolo no apto para el sacrificio en el templo. Interesados en mantener la paz con el gobierno de Roma, los rabinos aceptaron la ofrenda del sacrificio a pesar de su imperfección. Sin embargo, el rabino Zacarías se opuso a la ley. Dirán que se pueden ofrecer animales inapropiados en el altar del templo. Los rabinos pensaron entonces en matar a Barcanza para que no fuera hasta César a informarle que su ofrenda había sido rechazada. Pero Rabí Zacarías dijo, dirán que el que contamina a los animales es asesinado. No se ofreció el becerro marcado ni se impidió a Barcanza ir al encuentro del emperador. Los romanos consideraron esto un acto de revuelta y César envió al general romano Vespasiano contra los judíos mientras estaban fuera de Jerusalén. Las tropas romanas se preparaban para sitiar la ciudad, pero dentro de la ciudad los judíos estaban librando una guerra civil suicida. Los líderes judíos más moderados que encabezaban el gobierno al comienzo de la revuelta fueron asesinados por sus compatriotas, anticipándose a un asedio romano. Los judíos de Jerusalén habían almacenado una gran cantidad de alimentos que podrían sustentar a la ciudad sitiada durante muchos años. Pero una de las facciones fanáticos prendió fuego a los alimentos y suministros, y estos fanáticos esperaban que al destruir la comida, los judíos no podían resistir el asedio y se levantarían contra los romanos. Pero la hambruna que resultó de la destrucción de los alimentos causó tremendo sufrimiento y muerte entre los judíos. En el año 70 de la era común, los romanos finalmente rompieron los muros de Jerusalén. En Tisab de ese año, el segundo templo sagrado fue destruido. Se estima que más de 1 millón de judíos murieron en la gran revuelta contra Roma. El pueblo judío fue exiliado de su tierra natal. El Talmud nos enseña que el primer templo sagrado en Jerusalén fue destruido debido a actos de idolatría, asesinatos e inmoralidad comunes entre los judíos durante la época del segundo templo. Los judíos estudiaban la Torá y respetaban sus leyes, además de realizar actos de piedad. Sin embargo, se odiaban, rozaban el odio infundado con los pecados capitales de la idolatría, la inmoralidad y el asesinato. El Midrash usa el lenguaje figurado para relatar la siguiente historia. La lección obvia que se debe aprender en la noche de Tzfat, la fecha que marca la destrucción de los dos templos sagrados, el alma de nuestro patriarca Abraham entró al mundo supremo santo, el lugar más sagrado del templo, al que solo el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, podía entrar en Yom Kippur. El Todopoderoso, bendito sea, tomó la mano de Abraham y lo hizo caminar con él. Dios preguntó, ¿qué te trae, amado, a mi casa? Abraham respondió, Dios mío, ¿dónde están mis hijos? Dios dijo, pecaron, por eso los exilié entre las naciones. Abraham comentó, pero no había virtuosos entre ellos. Dios explicó, cada uno se regocijó con la ruina del otro. La historia de Kamsa y Bar Kamsa simboliza este odio infundado y cómo la gente respetaba la letra de la ley, pero deshonraba su espíritu. La ley judía permite violar incluso una prohibición de la Torá ofreciendo un animal contaminado en el templo para mantener buenas relaciones con un gobierno no judío, evitando así el riesgo de perder vidas.
Todas las prohibiciones, con excepción de la idolatría, el asesinato y los actos inmorales como el adulterio y el incesto, están permitidas cuando el objetivo es salvar vidas. El Talmud también enseña que la tolerancia y la compasión, cuando estaban equivocadas, en el caso demostrado por el rabino Zacarías, llevaron a la destrucción del segundo templo. Cualquiera que incite injustificadamente al gobierno contra sus compañeros judíos puede ser condenado a muerte. Por otro lado, el sabio que no permite el sacrificio de un animal contaminado en el templo también se negó a sentenciar a la muerte a Barcanza, a pesar de su diabólico complot. Se puede extraer muchas lecciones del incidente entre Kamsa y Barcanza, de la guerra civil sin sentido que dio lugar a la diáspora de casi 2000 años de antigüedad. Pero sobre todo está la lección del Talmud al final de esta trágica historia. Rabbi Elazar dijo, ven y mira cuán grande es el poder de la vergüenza, porque el Todopoderoso, bendito sea, permitió que Barcanza vengara la vergüenza que había sufrido y destruido su templo. Ya por último, maestro, dice, nuestros sabios enseñan que, así como los judíos fueron exiliados de su patria debido a un odio infundado, la diáspora terminará cuando practiquen el amor desinteresado. El primer templo fue destruido porque el pueblo hizo caso omiso de la Torá. El segundo templo fue destruido porque los judíos se despreciaban unos a otros. El tercer templo será erigido cuando los judíos aprendan a seguir la Torá realizando actos de caridad y bondad entre ellos. Existe una tradición de la cual el Mesías, que será el constructor del tercer templo, nacerá en Tispat. Este día de luto y ayuno en el que conmemoramos la construcción de ambos templos será luego revertido y lo celebraremos con alegría. Ese es el relato, maestro. Bien, bien, muy bien, muy bien. Y hay otras Dijiste, cosas que comentar. sí, dijiste muchas cosas y lo que yo preparé tiene bastante de lo que tú comentaste. Entonces, le voy a seguir con esto. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad, ahorita vamos a seguir con más comentarios. Dice que ¿Ok? los dos templos se erigieron sucesivamente en el monte del templo de Jerusalén, Monte Moriah. Es más, donde está ahorita ah, hay una mezquita ahí, ¿verdad? Que pusieron encima del templo, ¿ok? Donde el templo está abajo todavía. El primer templo fue construido por el rey Salomón basándose en planos detallados que Dios había entregado a su padre, el rey David a través del profeta Natán. El rey David había deseado construirlo él mismo, pero se le comunicó que sería su hijo quien lo haría. Y eso fue porque nos enseñan en el Talmud y en otros lugares de que el rey David no lo pudo hacer porque tenía sangre en sus manos. Fue antes de rey y todavía como rey, ¿verdad? Entabló batallas contra muchos enemigos y él personalmente fue y entonces decía, no, el santo templo debe ser construido por tu hijo, que no va a ir y entablar ninguna guerra con nadie, porque en esos días eran días en el que Israel estaba en paz con todos sus vecinos, de hecho con todo el mundo. ¿Ok? Entonces no hubo necesidad de guerras ni nada, y lo construyó su hijo Salomón o Shlomo. ¿Ok? Am, y fue en el cuarto año de su reinado, en 833 antes de la era común. El rey Salomón se encontraba en paz con sus vecinos y emprendió la construcción del templo. El lugar elegido por el rey David fue la cima del monte Moriah, donde tiempo atrás Abraham había demostrado su disposición a ofrecer a su amado hijo en obediencia al mandamiento de Dios, la famosa aquedad o el atado, ¿verdad? De Isaac, ¿verdad? Dice que el reinado de Salomón fue una época dorada. Su cultura se convirtió en un centro de sabiduría. Era muy importante eso. Riqueza y esplendor. La sabiduría era lo que prevalecía. ¿Ok? Había mucha, pero mucha gente versada en la Torá. Tanto monarcas como gente común acudían a contemplar las maravillas que allí se exhibían y partían con los ojos desmesuradamente abiertos por el asombro y la admiración. La tierra de Israel se transformó en un gran centro comercial.
Los judíos vivían en paz y felicidad. ¿Ok? Am, bueno, y lo que sí es algo de lo que ya comentaste. ¿Ok? El mismo rey Salomón incurrió en actos impropios. ¿Ok? Ah, 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 Cuando muere el rey Salomón, el reino se divide, ¿ok? Y entonces tenemos el reino de Israel al norte y el reino de Judá, que incluía Jerusalén al sur. Los reyes del reino de Israel practicaban la idolatría y eso fue de las principales, lo mencionaste, cosas de la destrucción del primer templo. Pero también lo hacían muchos de los reyes del reino de Judá. Entonces empezó a haber idolatría. Hashem dice bien clarito, no tendrás otro Dios nada más que yo y no vas a tener, no te vas a postrar en frente de ninguno porque yo soy tu Dios y lo demás todo es idolatría y está prohibido. Bueno, pues lo hacían. Se empezaron ¿cómo se dice? A contaminar, ¿verdad? De otras ideas. Dice que Hashem envió profetas, Zacarías, Jehoiadá, entre otros, en repetidas ocasiones para exhortar a los judíos, pero estos se negaron a cambiar su conducta, por el contrario, optaron por ridiculizar a dichos profetas, tachándolos de falsos mensajeros que pretendían desalentarlos con predicciones de destrucción. O sea, Hashem, y sigue en estos días manda a mensajes, ¿ok? Y los mensajes son ¿para qué? Para que hagamos rectificación, ¿ok? No se hace rectificación, entonces se sigue, pero sigue mandando mensajes, ¿ok? Nabucodonosor marchó nuevamente contra Jerusalén, y nuevamente porque anteriormente Nabucodonosor había marchado a Jerusalén. Dice que esta vez no se conformaría con convertir a Judá en un estado vasallo. O sea, lo que uno quiso fue que llega, entra, vamos a decir que lo conquista, hay guerras, lo que ustedes quieran, pero no hubo devastación. Y entonces pone al reino de Judá bajo su mandato, ¿verdad? Entonces, y ya lo dijiste, entonces tenía que hacer lo que Nabucodonosor quería. Ah, eh, el 10 de Tebet, ¿ok? Del año 425 antes de la era común, Nabucodonosor inició el sitio de Jerusalén 408 años después de construido. 30 meses más tarde, en el mes de Tamuz, tras un largo asedio durante el cual el hambre y la epidemia azotaron la ciudad, se logró abrir una brecha en sus murallas. Sedequías de aquel entonces intentó escapar a través de un túnel. O sea, tuvieron, o sea, enfrentaron batalla a ellos, pero am, vamos, se dieron cuenta que no iban a poder y entonces el rey sabía de un túnel, ¿ok? Eso de los túneles, como ven, pues no es nuevo, ¿verdad? Desde entonces existían. La tecnología ha cambiado, pero los túneles siguen siendo más o menos iguales. Y dice que hizo un túnel de 18 millas de longitud, unos 29 kilómetros, pero fue capturado en las llanuras de Jericó por soldados enemigos que, mientras perseguían a un ciervo, fíjense cómo son las cosas, lo vieron salir. No iban detrás de él, andaban cazando un ciervo y lo ven. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cuando Hashem pone las cosas, tanto de un lado como de otro, van a suceder. No importa qué pase. Fue conducido ante Nabucodonosor en Ribla. Allí los hijos de Sedequías y muchas otras personalidades judías, acuérdense lo que dijimos, reinaba la sabiduría de mucha gente muy sabia, fueron ejecutados ante sus ojos. Luego, ¿verdad? El rey le manda que le saquen los ojos y los llevaron encadenado a Babilonia. Entonces aquí ya hay muchos actos de barbarie, comienzan a hacerlos, ¿ok? El séptimo día del mes de Ab, el jefe del ejército de Nabucodonosor
Nabuzaradán inició la destrucción de Jerusalén. Las murallas de la ciudad fueron derribadas y el palacio real, así como otras edificaciones de la ciudad, fueron incendiados. El noveno día de Av, hacia el atardecer, el templo fue incendiado y destruido. El fuego ardió durante 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que se extendió entonces al 10 de Av y lo mismo sucedió con el segundo templo. Vamos a ver. Los objetos sagrados del templo que pudieron recuperarse fueron llevados a Babilonia. El sumo sacerdote Seraías y muchos otros altos funcionarios y sacerdotes fueron capturados y ejecutados. Además de los 940.000 personas, tú hablaste de 1 millón, pues son 940.000, hablan aquí muy cerca del millón, que a personas que perdieron la vida en el suceso mencionado, millones más murieron dentro y fuera de la ciudad. Miles de personas que habían escapado de la espada fueron hechas prisioneras y llevadas al cautiverio en Babilonia, a donde ya habían sido trasladados algunos de los ciudadanos más distinguidos. Fíjense cómo hace énfasis en que era gente distinguida, ¿ok? A los que se llevaban a Babilonia. Solo se permitió permanecer a los habitantes más pobres de Jerusalén para cultivar los viñedos y trabajar los campos. Alguien tenía que hacerlo, ¿ok? Alguien tenía que trabajarlo, sí. Por eso es que el Talmud, hay un Talmud de Babilonia, Talmud Babli, le llaman, y luego el Talmud am, de Jerusalén. Hay dos Talmuds. El Talmud que más se estudia, porque es más completo y es más profundo, precisamente es el Talmud de Babilonia. Y lo acabamos de ver, porque se llevaron ahí a los sabios, ¿ok? Y entonces floreció Babilonia en ese sentido. Pero además los dejaron que estudiaran y que hablaran y que profundizaran y que enseñaran, pero no a todos. Estaban en una elite, ¿ok? Así llegó a su fin el imperio de David y Shlomo o Salomón. Así fueron destruidos la magnífica ciudad y el santo templo. De este modo Dios castigó a su pueblo por haberlo abandonado a él y a sus leyes. Todo esto había sido predicho en la Torá y ciertamente se cumplió con todo el horror del que Moshe había advertido. Lo dijo. Y lo acabamos de ver en las dos pasos anteriores. Cuando habla, si haces esto, vas a tener aquello, pero si haces esto, otro, o dejas de hacer lo que te estoy diciendo, y entonces vienen lo que le llaman las maldiciones. Así llegó a su fin el templo, entonces ya lo vimos. Jeremías también prometió que el pueblo judío regresaría a Jerusalén y construiría el templo. Eso sucedería 70 años más tarde. Entonces, eso fue el primer templo. Ahora vamos a ver el segundo templo. Fue destruido también el 9 de Av. En el 9 de Av sucedieron varias cosas. Lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos del 9 de Av. ¿Ok? Ah, Una pregunta, More, una pregunta. sí, Por- usted mencionó los dos Talmud. Dijo Talmud Babri, que es el de Babilonia, y el otro, ¿cómo dijo que se llamaba? Disculpe. es el de Jerusalén. Ah, Talmud de Jerusalén, así se Ajá. le llama. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, sí. Ah, el 9 de Av, en el 9 de Av ha habido varias cosas que las vamos a hablar en su momento. Fueron rotas las tablas, por ejemplo. Y inclusive en tiempos modernos, desgracias han sucedido el 9 de Av. Entonces, el 9 de Ab está en una ventana cósmica, nuevamente vamos a hablar de eso, en el cual se, um, se facilita o se facilitan, vamos a hablar en plural, a cosas que no son agradables, cosas que son tristes, cosas que traen desgracia. Ah, pero si existe es porque Hashem permite que así sea. ¿Y por qué? Porque hay que hacer rectificaciones. ¿Ok? Entonces vamos a hablar más en profundidad cuando lleguemos a eso,
porque vamos a hablar específicamente del 9A más adelante, no en esta clase. La que sigue tampoco, vamos a hablar un poco nada más, y en la después de esa vamos a hablar ampliamente, si Dios lo permite, del 9A. El segundo templo sagrado se alzó en Jerusalén durante ah, 420 años, del año 349 antes de la era común al año 70 de la era común. A diferencia del periodo del primer templo, cuando los judíos gozaban en gran medida de autonomía, durante la mayor parte de la era del segundo templo estuvieron sometidos a dominación extranjera, primero bajo los persas, luego los griegos y finalmente los romanos. Y aquí vemos varias diferencias. Entonces, en la época del primer templo había muchísima santidad. Los grandes sabios y la gente en general estaba compenetrada, estaba en conocimiento, letrada en la Torah. ¿Qué fue lo que provocó la caída? La idolatría. ¿Ok? Entonces fue diluyendo. Pero hubo quienes no lo hicieron, se guardaron de ello y quedaron eran los sabios. Algunos, entre ellos estaban los fariseos, ¿verdad? Entonces, pero hubo entonces desacuerdos. Entonces, la caída del primer templo fue por la idolatría. Y ya vimos que se los llevan, ¿verdad? Y allá en Babilonia hacen otra vez todos los hacen florecer. ¿Ok? En el segundo templo, desde que se erigió, la santidad fue menor. Claro que hubo santidad. El templo siempre va a tener santidad. Pero entre los judíos, entre la gente, la santidad ya era menor. Y vamos a seguir leyendo. Lo dijiste también tú, a Marco. Vamos a ver. Si bien el primer templo fue destruido debido a la idolatría, las relaciones ilícitas y el asesinato, nuestros sabios atribuyeron la destrucción del segundo templo al odio gratuito que prevalecía entre los judíos. Si los judíos hubieran estado unidos, habrían merecido la protección de Hashem y habrían resistido a los romanos, porque nadie puede con Hashem. Fue el faccionalismo entre los judíos lo que en última instancia provocó la destrucción del segundo templo. ¿Se acuerdan? Y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, y eso es parte parecía que nos estamos adelantando, ¿no? Pero no, porque en estas parashot se hablan de la anulación de votos o de la anulación de promesas, ¿ok? Y las promesas y los votos que se pueden anular son los que se hacen hacia o ante Hashem. Pero cuando una persona hiere, o sea, agrede a otra persona, en Yom Kippur, lo que pedimos y hacemos, ustedes ya han pasado a Yom Kippur, el ayuno y luego todas las horas que nos pasamos rogándole a Hashem que nos perdone, es por los actos que cometimos en contra de Hashem. Y esos son los que se anulan y se perdonan. Pero los que hemos hecho en contra de otra persona, no los anula ni Yom Kippur, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? La persona tiene que ir y ponerse enfrente de la otra persona, o sea, visitarla, y, en pocas palabras, pedirle perdón. Y tratar de hacer, pero tratar de veras, de cualquier manera, de hacer las paces para poder vivir en paz. Entonces, también lo vimos cuando Noah, la destrucción fue porque algo similar a lo que estamos leyendo ahorita pasaba, el odio gratuito. Había no, o sea, había muchísimas cosas atroces que se hacían unos a los otros y había asesinato
y había, pues imagínense, las cosas que había perversidad, vamos a ponerlo de esa manera nada más, ¿ok? Eran perversos. Y entonces se lastimaban unos a otros. Entonces Hashem dijo, no, esto no es así, porque la creación no fue hecha para él, fue para lo contrario. Viene la instrucción y nada más queda no. Ya se la saben lo que pasó, ¿ok? Después viene la rebelión, vamos a decir así, de todos los que quedaron, pero bueno, que ya se habían transformado en 70 naciones, ya están, ya había pasado mucho tiempo. Ah, y dijeron, no, vamos a hacer una torre lo más alto que se pueda, por esto vamos a querer llegar al cielo con ella y nos vamos a revelar ante Dios. ¿Por qué? Porque lo que se pensaba, y todavía en estos días hay quienes piensan de esta manera, de que Dios es Dios, tiene su reinado allá en las esferas superiores, ¿ok? Y entonces allá pertenece él y ahí queda. Y aquí en la tierra está para los humanos, eso sí es cierto. Y entonces lo que nosotros hagamos es independiente de lo que haga Dios. ¿Ok? Entonces la tierra es para los humanos y los reinados superiores son para Dios. ¿Por qué? Porque se sentían abandonados, se sentían que Hashem no hacía acto de presencia. No lo vemos, aún en estos días sucede algo similar. Pero nosotros que hemos estudiado y sabemos más, sabemos que no es así. No está revelado al 100%, pero vemos sus revelaciones de una y otra forma. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, pues, vamos a rebelarnos o sea, en contra de Dios. Hicieron la torre y, como quien dice, estaban entablando o queriendo entablar una batalla contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? No los destruyó, pero lo estaban agrediendo directamente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Hashem? Pues los confundió en el idioma y vinieron 70 idiomas diferentes. Entonces ya no se podían poner de acuerdo, ya no se entendían uno al otro. Lo que decía el uno no lo entendía el otro y viceversa. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Desistieron de su idea de hacer batalla contra Hashem, porque no se ponían de acuerdo. ¿Por qué no lo destruyó así como con Noah? Porque estaban unidos y estaban de acuerdo y se amaban unos a otros. Lo que pasa es que querían hacerle la guerra a Hashem, todos. Entonces dijo, están unidos. Entonces, ¿saben qué? Maestro, No se van a entender y con eso acabó con todo. Sí, maestro, sí, por eso el segundo templo fue destruido porque los judíos se despreciaban unos a otros, dice la información. sí, y es lo que estamos diciendo. Entonces, era el odio gratuito, o sea, Odio el gratuito, odio como dice. nomás por cualquier cosa. Me viste feo, o no me caes bien, tienes los ojos así, tienes el color de tu piel de esta manera. O sea, es un odio gratuito, nada me ha hecho la Maestro, otra persona. es ahí donde dice usted que la espiritualidad en el primer templo estaba muy elevada y aquí en el segundo templo estaba más baja. Sí. Por eso se despreciaban unos entre otros por lo mismo. Había Porque, cuestiones políticas inclusive, ¿ok? Había sí, sí, cuestiones de poder, había cuestiones de corrupción, había todo eso. Pero acuérdense que estaban siempre, durante todos los años del segundo templo, estuvieron dominados o por una nación o por otra o por otra. La última fueron los romanos. ujú, Entonces, no nada más estaba la idea o las ganas o de entre los judíos, sino que había agendas extrañas, había agendas que no iban con lo del pueblo judío. Y varios judíos, para verse beneficiados con el rey o con el emperador, pues sucumbían a esas tentaciones, ¿de acuerdo? Entonces no había esa santidad. ¿Por qué? Porque no era netamente judío todo lo que hacían.
A ver, Nayeli tiene la mano levantada. Sí, así es, maestro. Buenas noches, un gusto a todos. Buenas noches. Fíjese, maestro, que estaba yo leyendo en la Torah, bueno, varias veces. No sé si estoy bien, si no estoy, corríjame. Pero una de las órdenes que Hashem siempre daba cuando les decía que se fueran a cierto territorio, pues no tengo la parashá ni los versículos los voy a buscar, pero sí los he leído varios Shabbat donde dice que siempre les decía que destruyeran ese pueblo, o sea, que lo eliminaran. Y muchas veces no lo hicieron, y ya lo peor fue cuando se lo ordenó a Saúl, al rey Saúl, y pues tampoco, sobre todo que no acabó con el rey, y bueno, de ahí se fueron contaminando con la idolatría, las costumbres, hasta que ya, no sé, pero sí como que Hashem no quería que estuvieran como los idólatras, así como los otros pueblos que hacían todo eso como en la tierra, algo así, yo entendí. Y Y, ellos y como que, ay, no, pobrecitos, y se hacían como amistades con ellos y se contaminaron. no es malo No, entablar no amistades relaciones, de que, hola, ¿cómo estás? No, pero o sí, sea, entraron a pero, conquistar pero, y se agarraron como de ahí, como de, sí, nosotros somos como ustedes, así, para sí. encajar. Y acuérdense que está bien, y lo decimos todas las mañanas, aléjate del mal y haz el bien. Alejarse del mal es precisamente no hacer lo que otros hacen, que Hashem dice que no lo hagamos porque somos su pueblo escogido. ¿Ok? Y una de las cosas más graves es la idolatría. Y la idolatría viene de muchas maneras, no nada más tener ahí una figura, sino, por ejemplo, este aparatito, ¿ok? Bueno, este y todos los demás que se parecen a este, todos los celulares, es en varias personas un objeto de idolatría, porque están tan metidos en eso y no hacen otra cosa y creen todo lo demás que está ahí y dejan de hacer todas las demás cosas nada más por estar metido en ello. Se van a dormir, el último que ven es este aparatito. Y cuando se despiertan, lo primero que ven es ese aparatito, a ver quién me llamó. Y luego lo que es más, a ver si me dieron like. A ver si la foto que me tomé y que subí, ¿verdad? Y con mi pose y demás cosas. O sea, se vuelve entonces un ídolo. Así lo dicen. Y lo que es más, los cantantes, nada contra ellos. Nada contra ellos, nada en particular, la gente que los llama y así los llaman y se los dicen y así los anuncian, el ídolo, ¿ok? Y lo están diciendo, ¿ok? Sus fans, ¿qué es eso? No es otra cosa, sino que más que esa persona, ese cantante, ese artista, ese actor, se vuelve la figura a seguir, el patrón a querer emular y todo lo demás no importa. Sí, eso es idolatría. Es idolatría. No están diciendo, lo voy a rezar. No, 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 no le rezan. Pero su mundo está y gira en torno, gravita en torno a eso. Y de esa manera hay muchas otras que les podría yo mencionar, que ustedes también ya las conocen. ¿Verdad? Más bien ustedes también pueden decir, nos pueden decir a todos las maneras de hacer idolatría. ¿Ok? Entonces, no está mal tener esos aparatos, el teléfono, la computadora. Fíjense lo que estamos haciendo. Estamos dando, Baruch Hashem, un uso sumamente adecuado al estar hablando de la Torah, estar hablando de lo que Hashem quiere que hagamos. Entonces, ¿tener la computadora es mala? No, no, no es malo. No, o sea, la cosa es, tenemos algo y ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Nos vamos a ir a la derecha o nos vamos a ir a la izquierda? ¿Ok? Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, tú lo comentaste, lo que pasó fue que entonces, pues escogieron irse al otro lado por intereses personales. Y para eso había que hacer idolatría, pues si no lo hacían directamente, como que lo apapachaban. Hashem eso lo considera también una violación. ¿Ok?
¿Le seguimos? More, Sí. es- si me permite hacer un comentario que me llamó mucho la atención. No tiene que ver con lo de los templos, pero sí con el pueblo de Israel. En la parashá, vamos a ver, Balak, vemos, ¿verdad?, cómo Balak dice de que él no era midianita, sino que era, no, perdón, no era moabita, sino que era midianita, ¿verdad? Pero estaba como rey de otra nación, Sí. ¿verdad? Y que lo dirigía a ellos. Entonces me llamó muchísimo, muchísimo la atención que ahorita con esto de que murió el ayatollah, y Ajá. entonces resulta de que ya ve que él como ha querido o quiso en su vida destruir a Israel, igual que Balak, ¿verdad? Y Sí. resulta de que él no es iraní, sino que es iraquí. Y Ah, entonces se lo llevan a enterrarlo a su tierra. Entonces, fíjese que no fue el líder de su pueblo, sino que, ¿verdad? Fue como un rey en otra nación. Entonces, eso me puso a pensar o a hacer la comparación con lo de Balak, ¿verdad? sí. Entonces, digo, ¿será que reencarnó Balak en el ayatollah y estaba tratando de hacer lo mismo? No te lo puedo decir, pero pues, no sé, ¿verdad? Pero, ¿hay paralelismo? Sí, sí hay paralelismo. Sí, hay, ajá, y me llamó bastante la atención eso. Ok, solamente quería compartir Está eso. bien, ¿no? Está bien, ok. Dice aquí que en el año 69 de la era común, Vespasiano regresó a Roma, ¿verdad? Para ejercer como emperador, pero antes designó a su hijo Tito, y este nombre lo hemos oído muchas veces, para que continuara la labor en su lugar. En el año 70 de la era común, Tito avanzó hacia Jerusalén con un ejército de 80,000 soldados. Comparado con la gente que había en Jerusalén, comparado con los soldados que había, ¿ok? 80,000 no parecen ser que fueran demasiados. Y la conquista, ¿ok? ¿Por qué? Pues, nuevamente, los vecinos de Hashem, cuando se hace un decreto, ¿se acuerdan que hemos hablado? Una vez que se hace un decreto en los mundos superiores, ese decreto se cumple. Nosotros lo podemos cambiar, lo podemos modificar con nuestra techubá, claro que sí. Pero en este caso, la Teshuvá no fue suficiente. Yo pienso que sí hubo, pero no fue suficiente. Y entonces viene el decreto y entra con 80,000 soldados y toma a Jerusalén. Primero la sitia y después de sitiada, porque corta todo tipo de alimento, agua y demás cosas. Entonces, debilitados, no tienen fuerzas, guerrearon muy valenterosos, pero el decreto ya estaba dado. Entonces, Jerusalén iba a caer. Cuando Tito vio que no podía vencerlos por la fuerza, decidió someter a los judíos mediante el hambre. Construyó un muro de piedra alrededor de la ciudad y bloqueó todas las salidas, permitiendo el paso únicamente a los romanos que entraran con un salvoconducto. Un hambre atroz azotaba entonces la ciudad, que estaba abarrotada de gente. Pronto se agotaron las últimas reservas de alimentos. Los ricos entregaban toda su fortuna a cambio de un poco de comida. Incluso se cocinaba y se comía el cuero. O sea, por ejemplo, cosas que se hacían con el cuero de los animales, bueno, los comían del hambre que tenían. Al principio los cealotes, que tú lo mencionas también, no se vieron afectados por el hambre, ya que se apoderaban de los alimentos de los demás. Sin embargo, con el tiempo también ellos sufrieron una necesidad desesperada, llegando a comerse sus caballos e incluso el estiércol y las sillas de montar de estos. No había más que comer, pues eso se come. En el relato de Josefo, la guerra de los judíos, se dice, los
tejados estaban llenos de mujeres y niños pequeños que agonizaban de hambre, y los cadáveres de los ancianos se amontonaban en las calles. Jóvenes hinchados por el hambre, ustedes han visto a niños en fotografías que tienen una hambruna tremenda, les crece el vientre. No me acuerdo bien cuál es la explicación médica de ello, pero no es que estén gordos, sino lo que tienen es ya una malformación debido al hambre, ¿verdad? Y muchos de ellos pues ya quedan afectados de por vida. Y dice entonces que hinchados por el hambre vagaban como sombras por el mercado hasta desplomarse. Nadie lloraba a los muertos, sabía tantos, pues el hambre había embotado todo sentimiento. Quienes caían al suelo volvían la mirada por última vez hacia el santo templo y contemplaban a los defensores, que seguían luchando y resistiendo. Incluso los mejores amigos se arrebataban la comida unos de otros. ¿Ok? Ah, el Talmud narra, esto sí ya lo leímos hace tiempo en una de las clases, la triste historia, y eso lo mencionaste la semana pasada, Marco, de una mujer que mató y devoró a su propio bebé, recordando el versículo de Levíticos, fíjense nada más, recordando el versículo de Levíticos, comeréis la carne de vuestros hijos, comeréis la carne de vuestras hijas. Y esto está en las maldiciones, que le llaman maldiciones, pero sabemos que son bendiciones, si las entendemos de otra manera, si las vemos por el lado más profundo. Pero que dice que, y luego también habla de mujeres, 10 mujeres harán pan en un solo horno, ¿ok? Y eso tiene un significado muy, muy, muy profundo, no nada más es literal, sino que también eso que quiere decir que no alcanzan las bendiciones para que entonces haya una abundancia, para que haya una vida tranquila y que entonces van a tener que hacer cosas extraordinarias. Las calles pronto se llenaron de cadáveres y al tratarse de un verano caluroso, porque hablan de que fue un verano muy caluroso, estallaron terribles epidemias. Entonces no nada más era la muerte por las guerras, ni tampoco nada más por el hambre, sino que entonces empezó a haber epidemias y la gente moría por pestes. Cada mañana se hallaban cientos de personas muertas. En su desesperación, muchos judíos intentaban salir del recinto de Jerusalén al amparo de la noche para buscar algo de comestible en los campos. Eran capturados con facilidad y Tito ordenaba crucificarlos a la vista de los defensores que se encontraban en las murallas de la ciudad. Josefo relata que en una sola noche 5.000 judíos fueron descubiertos mientras buscaban alimentos y todos ellos fueron crucificados. Tito vio que los judíos estaban ya debilitados por el hambre. Ordenó a sus soldados talar todos los árboles en una franja de 13 millas alrededor de Jerusalén para construir una nueva rampa de asedio y comenzaron a subir de nuevo a sus arietes. Para finales del mes de Sivan, los romanos atacaban otra vez la fortaleza Antonia o Antonia, y en esa ocasión los combatientes judíos carecían de fuerzas para resistir. A principios de Tamuz, los romanos se apoderaron de la fortaleza de Antonia, quienes habían defendido la fortaleza se retiraron entonces tras los altos muros del propio complejo del templo. Al pasar los días y ver Tito que los combatientes del complejo del templo seguían resistiendo, decidió arrasar la fortaleza y atacar directamente dicho complejo. El 17 de Tamuz se abrió una brecha en el muro del complejo del templo. Eso es lo que acabamos de pasar la semana pasada. Por eso tuvimos el ayuno del 17 de Tamuz. Consciente de la crítica situación en el bando judío, Tito envió a su portavoz, Josefo, para convencer a los judíos de que se rindieran. Los judíos hicieron caso omiso de sus palabras y lo expulsaron de su presencia con desprecio. La batalla se libraba ahora en la zona del templo. Ok, lo que sigue
es precisamente lo que es propiamente la destrucción del templo. ¿Qué, qué les parece si lo reservamos precisamente para el 9 de Ab? ¿Ok? Si no lo voy a revisar aquí, vamos a ver. am, el Rosh Hodesh Av es exactamente dentro de una semana, o sea, es el primero de Ab. Si Dios lo permite, ese día vamos a hablar de los 9 días, de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, de cómo debemos compartirnos, de comportarnos y demás cosas. Entonces vamos a ver también costumbres, leyes y demás cosas acerca de los 9 días. Y luego el 9 de Ab va a ser dentro de 2 semanas más un día, o sea, el miércoles 23. ¿Qué quiere decir? Que el miércoles 22 nuevamente, si Dios lo permite, estaremos hablando nada más del 9 de Ab. Y acordémonos que el 9 de Ab es un día de ayuno completo, ¿ok? Desde que anochece hasta que anochece. Pero vamos a hablar entonces más detalle con ellos, de ello más bien. Preguntas, sugerencias. Yo quiero hacer un comentario, maestro. A ver, adelante. Antes de que realmente la intención de Tito no era destruir el templo, Así quería es. preservar el templo. Sí, Nada más que antes de que sitiara Jerusalén, los mismos judíos que estaban dentro de Jerusalén, ellos tenían su propia guerra civil interna, se estaban matando entre ellos. Por la misma información dice que se despreciaban entre ellos, pero había una guerra civil interna donde se estaban matando entre ellos. Entonces, por eso fue la espera de Tito, de no atacar. Primero esperaron a que se debilitaran ellos. ¿Por qué? Porque tenían alimento para muchos años, dicen, para soportar la sitiada para muchos años, pero alguien de ahí quemó los granos que había, pues quemó el alimento. Entonces, sí, entonces Tito, al ver esto, pues mejor rodeó con estacas lo que es Jerusalén. Y hay que esperar a que si se están matando entre ellos, porque se maten entre ellos y después llegar. Fue lo que sucedió, pero en sí el templo, Tito lo quería, no lo quería destruir, pues. no porque sabía de la grandeza y de la belleza y de la Sí, santidad sí. que tenía. Entonces, pero un soldado romano, ya después de que llegaron ahí, aventó una antorcha, la aventó por un hueco y cayó adentro del templo y quemó todo por dentro. ¿Ah? Entonces, pero la intención de Tito era no destruir el templo, pues. Pero No, lo quería para él. como dijo hace ratito, los designios de Hashem se cumplen. Sí, Ya está sí, muy corrompido todo ahí, pues. sí. Entonces las cosas se conjugaron, se pusieron de tal manera que había que destruirlo. Cuando estuvimos allá en Jerusalén, estuvimos a un lado del muro que le llaman el muro de los lamentos, el muro occidental, que es, o sea, detrás de eso, por adentro, ¿verdad? Donde está ocupado ahorita, es donde estaba los atrios y demás cosas. Y para abajo hay todavía, o sea, lo que se ve del templo, de la pared, del muro, no es todo el muro, porque el muro está muy alto y siguen haciendo excavaciones donde se encuentran túneles y donde se encuentran más cosas, ¿ok? Las excavaciones siguen y bueno, casi te puedo asegurar que hay cosas que ya se saben, pero no nos lo dejan a nosotros, al resto de todos saber. ¿Por qué? Porque de esa manera se tiene que conservar para cuando venga Mashiach. ¿Ok? Pero bueno,
Entonces, y lo que él quería era el templo para él. Pero sí, sí es cierto, lo quería conservar, no lo quería destruir. Pero el destino ya estaba dado. ¿Ok? La orden ya estaba dada de que tenía que suceder y sucedió. De una u otra manera, pero sucedió. Entonces construimos ahí. Dice, ¿cómo es posible que puedas quemar un templo si es hecho de madera, de piedra? La piedra no se incendia. No, pero todo lo que contiene sí se incendia y sí se quema. Y la destrucción del templo no fue netamente o únicamente por el fuego. Como templo, lo que pasó fue que alcanzaron a quitar piedras del templo que lo hacían y con eso se desmoronaba, bueno, se caían a paredes del templo. Y eso sí, y todavía se ven. Hay una calle, un pasaje donde se ven piedras que están así nada más amontonadas y cómo el piso está de esta manera hundido por la caída de las piedras. Eso tiene, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Más de 2000 años. 1956 años. Más de 2000 años. Y esas piedras están ahí tiradas Bueno, desde más desde de 2000 años. el segundo templo hace 1956 años, creo, por ahí. Pues fue en el año 70 Por de eso, esta era. una de información que estuve leyendo fue que algunos arqueólogos hace como 25 años estuvieron excavando y encontraron trigo todavía en buenas condiciones, pues. ¿Encontraron Este, qué? trigo, No, trigo, trigo, trigo. trigo, que se encuentra en un museo ese trigo. Encontraron semillas de palmeras, que esas semillas creo que las sembraron y florecieron y tienen como un jardín de palmeras, pero con semillas desde ese entonces, pues, Ah, en semillas que encontraron que tenían guardadas ahí en el templo. Eso las encontraron en una excavación que hicieron. ah. Entonces, esas son las pues fuentes de que todo fue verídico, pues, de la Sí, caída del segundo templo. sí, sí. Ahí están los restos. Am, am, este, yo pienso pues, pienso yo que es suficiente trágico lo que acabamos de hablar, porque hay más cosas, pero es como, no sé, ¿verdad? Sabemos de las muertes, de las atrocidades que hicieron. Entraron y indiscriminadamente mataron a cuantos se les ponían enfrente. A algunos los decapitaban con su espada, agarraron a las mujeres, hubo violaciones, hubo muchas atrocidades, ¿ok? Se los pueden ustedes imaginar. Eso de que las mujeres tenían, o sea, optaban por comerse a sus hijos es terrible. Nada más imagínense eso, ¿verdad? No se quitaban la vida, ¿ok? No se hacían suicidios. Bueno, a lo mejor hubo a alguien que sí que lo hizo, pero no lo hacían. Entonces, para seguir viviendo, tenían que comerse a los mismos muertos o a sus hijos. Eso es terrible, ¿ok? Entonces, pero son designios. ¿Ok? Y ya nos dimos cuenta entonces que el primer templo fue por idolatría, el segundo tiempo Pero fíjense cómo hablan más y de las desgracias más atroces hablan del segundo templo, que es precisamente la caída del segundo templo por el odio gratuito entre las personas, o sea, entre el daño que se hace una persona a otra. En el primer templo lo que pasó fue que estuvieron en contra de Hashem y hacían idolatría. Bueno, se destruye el templo y hay muertes y demás cosas. Pero las atrocidades más grandes se hacen precisamente en el segundo templo, porque nuevamente se repite. El hecho de que una persona agreda a otra persona, le haga el mal a otra persona, es sumamente grave, es mucho más grave que ponerse en contra de Hashem mismo.
¿ok? Y en Yom Kippur lo acabamos de decir. Todo lo que hacemos es para que nos perdone Hashem, quite y borre todas nuestras iniquidades, pero son en contra de Él, ¿ok? Que si no cumplimos con una misbah, que si no cumplimos con un Shabbat, que si no cumplimos con lo que ustedes se pueden imaginar, eso es agredir a Hashem. Pero agredir a otra persona es sumamente grave ante los ojos de Hashem. Eso no lo perdona Yom Kippur. Uno tiene que ir, tocar la puerta o hablarle, lo que sea, enfrentarlo, intentarlo 3 veces, dice. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede ser que la primera la persona diga, yo no quiero saber nada de ti, ahí nos vemos, pum, cierra la puerta, pero entonces hay que intentar una segunda y hasta una tercera vez. Después de la tercera vez, si la persona no quiere aceptar nuestras disculpas, entonces esa persona tiene el problema, no nosotros. Fíjense, hermano, que son tenemos que hacerlo sincero. ¿Ok? Porque si yo voy a pedirle perdón a una persona esperando que no me lo dé, intentando para que no me lo dé, ¿por qué? Porque ahora sabemos que si no nos concede o sea, que nosotros vamos, que si no aceptan nuestras disculpas, entonces le va a ir más mal a esa persona, entonces no, se revierte. No hay que ir con esa mentalidad, no hay que ir con ese propósito. Bueno, Maestro, hay hay, otra vez. ¿quieres comentar algo? Sí. Eh, yo lo que he visto, yo nunca había leído la Torá, pues cosas así. Yo lo que he visto que al pueblo judío le han aplicado los más severos castigos, ¿eh? Han hecho con ellos los que se le ha dado la gana. En este caso del general Tito, mientras sitian Jerusalén, mientras esperan días y días, ellos tenían sus antorchas para prender fuego en la noche. La información dice que todos los árboles que había alrededor se le acabaron. Ya no había con qué alumbrar, porque ellos estaban en las montañas hacia arriba. En eso van por los muertos y los ponen como antorchas. Sí, sí. Este, por eso se me hace tanta crueldad que le han hecho al pueblo judío que pues recordar el 9 de Ab, por eso yo le dije en la clase pasada, pues hay que hablar del 9 de Ab, Sí, porque lo digo por sí, encimita, pues, sí, sí, porque sí, es sí. tanta la crueldad que le han aplicado, y no nada más en el pueblo, los romanos, sino si nos vamos más acá, ¿Y por qué ¿qué es lo que crees? ¿Y por qué crees? Por, por la misma razón. ¿Sabes cuál es? El odio gratuito. ¿Qué le ha hecho unas personas a otras como para que quieran matarlos? ¿Sabes? Hay quienes, o sea, nomás por ser judío, nada más por ser eso. A la persona no le han hecho en realidad nada, en realidad no le han hecho nada. No le han agredido, y sin embargo está el odio y que le desean hasta la muerte. Es odio gratuito. Y eso está desde el comienzo en Bereshit. Desde el comienzo está eso. ¿Cómo se llama? A los hermanos, Caín y Abel. ¿Ok? Porque Caín odiaba a Abel, pues él sentía que era preferido de Hashem, pero en realidad no fue eso, sino fue el darse cuenta que sin, am, ¿cómo te lo puedo decir? Caín presentó sus ofrendas, pero no presentó lo mejor. Y Hashem le dijo, es que tú puedes ser hasta más grande que tu hermano, pero tienes que mejorar. Y eso fue suficiente. Dijo, tienes que mejorar. Y puedes ser más grande que tu hermano. ¿Ok? Entonces eso fue suficiente para el odio en contra de su hermano. ¿Por qué? Porque Hashem le dijo, mira, es que no te lo puedo aceptar, no va a ser así, porque tienes que presentarlo de esta manera. Mira cómo lo presentó tu hermano, pero tu hermano no, ni sabía, vamos, de esa plática que estaban teniendo. ¿Ok? Abel fue y lo presentó como debía hacerse, nada más.
Eso fue lo único que hizo, hacer lo que se tenía que hacer. Caín no lo hizo así, pero no le gustó que a Hashem le agradara lo que Abel había presentado. Y entonces comienza el odio. Entonces, desde ahí viene, ¿verdad? Lo que es el odio gratuito. Aunque no te han hecho nada, pero viene ese odio. Y en el caso de Esaú y Jacob, en el caso de esos dos que desde el vientre tenían ese odio, de Esaú sobre Jacob. Ajá. Ahí viene la tendencia que tenía uno y el otro desde el vientre. ¿Ok? Mm, Esa es la tendencia. Entonces, cuando tuvieran esas tendencias opuestas, no iban entonces a tener un evento, vamos a poner así, de convergencia, sino que estaban divergentes. ¿Ok? Y mm, eso entonces fue suficiente para que hubiera odio entre uno y el otro, más bien entre Saúl hacia Jacob. ¿Ok? No más, ¿por qué? Porque alguien hace las cosas bien. Alguien las hace como debe hacerlo. Y entonces, porque alguien más lo hace de la manera que se tiene que hacer. Y es favorecido, pero no favorecido no apapachado, ¿cómo te puedo decir? Es que esto es como se debe de hacer. Ah, ok, pues entonces causa y efecto, ¿no? Esa es la causa, tienes este efecto. Pero es que yo también lo hice, sí, pero no lo hiciste de la manera en que lo debes de hacer. Hazlo de la manera en que debes de hacerlo y entonces vas a tener también el mismo efecto de la causa que hagas. Pero eso es suficiente para que la persona diga, pues me cae mal, pero mm, me cae mal ¿por qué? Pues es que hizo las cosas bien. Reconocerlo, que él lo hizo bien, por eso obtuvo esto y yo no lo hice bien o no lo hice completo, por eso tengo esto. A lo mejor, y muchas veces así es el principio de una rectificación profunda. Eso es Teshuvá, ¿ok? Una rectificación profunda y que diga, en lugar de enojarme porque él se vio beneficiado por lo que hizo, pues entonces voy a hacer lo que debo de hacer para tener el mismo beneficio. mm, Y inclusive a lo mejor tengo un beneficio mayor. Pero es más fácil que se entre ese coraje, ¿verdad? Porque el Yasser Hara entra en acción inmediatamente. Inmediatamente, ¡pum!, se posiciona y manda los mensajes al cerebro contrario a lo que se debe de hacer. Y entonces el Serampín, las siete Sefirot se ven afectadas, ¿ok? Porque son emociones. Y entonces entran las emociones, pero por el lado negativo, no por el lado positivo. mm. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy fuerte el Yetzer Hara. ¿Sí? Y en el caso disculpe, pero No, no, adelante. en el caso de los 10 hermanos contra José, Fue lo mismo. Fíjense cómo o se sea, repite. 10 contra uno, pues, o sea, es lo que ahí, Sí. Y y ahí 10 lo que adultos. pasa, pero ahí hay una cosa, que los 10 todos fueron sadiquín. Fue nada más la cuestión de el Yetzer Hara, ¿ok? Pero porque además se tenía que cumplir el decreto de que Yosef fuera a Egipto y se convirtiera en el virrey. Mm, Si no hubiera sido de esa manera, hubiera sido de otra manera. ¿Te das cuenta? sí, Hubiera sí. sido de otra manera, pero Yosef iba a llegar a ello. Por eso los sueños y las visiones que tuvo, ¿verdad? Y que se los contó, y eso hizo que todavía se enojaran más. Cuando le dice que a- eh, eh, 12 gavillas, no, 11 gavillas se posternaran enfrente de una y que las estrellas también se posternaran a una. Su padre, Jacob, lo entendió,
pero no lo quiso decir. ¿Ok? Porque lo que se trataba es que ellos mismos lo entendían por sí mismos, ellos, sus hermanos. Pero no sucedió de esa forma. ¿Por qué? Porque Hashem no era su plan que así fuera. Y por eso entonces sucedió lo otro. Pero ahí Joseph no murió, sucedieron muchas cosas, pero viene otra vez esta cuestión del odio gratuito. ¿Ok? ¿Qué pasa Una seguido? pregunta, maestro, otra pregunta. Entonces, ¿la Torah nos enseña a amar y a odiar? No, lo que enseña es que existe el lado oscuro y el lado de luz, el mal y el bien. ¿Ok? Y que nos quedemos en el bien y tomemos el bien para dominar al mal, pero tenemos que conocer entonces qué es el mal. Mm, Y dentro del mal está el odio. Entonces tenemos que saber qué es el odio, pero desde el lado de la bondad. Tenemos que saber, conocer, actuar, practicar la bondad, ¿ok? Y entender entonces, conocer la maldad para poder entonces dominar. Si no conocemos, por decirlo así, al enemigo, porque eso es lo que quiere decir Satán, ¿eh? El enemigo, el oponente. Si no conocemos al enemigo, entonces, ¿cómo lo vamos a dominar? ¿Cómo, o sea, qué batalla vamos a hacer si no lo conocemos? Entonces, no es que nos enseña a odiar, no, lo que nos enseña es a entender y saber que existe el mal y que existe el odio, pero está la bondad y la luz. O sea, el lado derecho, la luz, la bondad, la buena inclinación, fue creada para dominar, para vencer a otra creación de Hashem, porque es creación de Hashem también, mm, que es la inclinación al mal. Fue creada para ser dominada por la inclinación al bien. Es un juego, como quien dice. sí, Pareciera que sí es. Pero eso es, Hashem es lo que quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque este mundo es tan denso en donde los cinco sentidos que tenemos nos revelan una realidad que es incompleta, muy incompleta, porque es solamente el 1% de la realidad total. O sea, nos estamos perdiendo el 99% con estos ojos, con estos oídos, con esta nariz, con esta lengua, o sea, los cinco sentidos que tenemos son para el mundo material, para el mundo físico. No percibimos, no estamos en sintonía, no vibran en la longitud de onda de lo que es la santidad. Por eso no la percibimos. En cuanto empecemos a vibrar a la misma frecuencia, con la misma longitud de onda y la amplitud también, ¿ok? Entonces vamos a poder percibir la santidad dentro de este mundo físico. Pero eso va a suceder, nos dicen repetidas veces cuando Mashiach esté aquí, ¿ok? ¿Qué quiere decir entonces? Que es probable, y eso ya lo estoy diciendo yo, esto no viene en ningún libro, esto yo lo estoy diciendo. Es probable que estos cinco sentidos tengan antenas, por decirlo de alguna forma, que todavía no están conectadas para vibrar y percibir la santidad. O mm, posiblemente tengamos otras antenas que no las conocemos y que hablan, es cuando dicen que tenemos otros sentidos ocultos, ¿ok? Hablan del sexto sentido y demás cosas, pero son sentidos ocultos. Están ocultos, no están revelados. Cuando se revelen, entonces vamos a poder percibir todo eso. Ahorita con estos cinco sentidos no lo podemos hacer porque son físicos. Perciben nada más lo físico, no lo espiritual. Entonces, son hechos para poder vencer al mal, para poder vencer a la oscuridad. Por eso fue creada. Y Hashem no quiso así. Yo no tengo explicación por qué Hashem quiso hacer este mundo de esa manera. Es un deseo que él tuvo y que dice, es que esto es así como se debe de hacer y así se debe cumplir. Bueno, pues entonces estamos aquí y entonces hay que jugar de esa manera.
por llamarle jugar. Pues Pero, sí. ¿verdad? Si lo entendemos, pues entonces, órale, hagámoslo. Sí, por eso yo siento que las paracheas son las mejores lecciones para nuestra vida, pues, para mejorarnos en nuestra vida, en nuestra forma de vivir. Sí, pero es para eso, para poder llegar a lograr poder revelar lo oculto, lo que no se ve, lo que no se percibe, pero que ahí está, o no lo percibimos. ¿Ok? ¿Quién tiene ahorita su computadora prendida? O sea, nada más están en teléfono o alguien tiene su computadora prendida. Yo estoy Que en se te- teléfono, More. Alguien que tenga la computadora, bueno, puede ser también en el teléfono, ¿no? Pero va a ser más Sacó. fácil en la computadora. Ah, Tengo la, ¿tiene la computadora sí, prendida? O sea, con acceso, obviamente, a internet, ¿sí? ujú, sí, Pero ahí les está- va. ¿Nadie más lo tiene? ¿Nadie más lo tiene? ¿Nada más ella? estaba repasando la clase antes de esta. Mira, te voy a decir por qué. Porque les quiero Ok. enseñar algo que les va a gustar. Yo siento que les va a gustar. Pero, bueno, lo voy a hacer conmigo. ¿Ok? Am, Porque si les pido que ustedes lo hagan, van a tener que revelar qué edad tienen. No sé si les gusta revelar su edad. Oh, Sí, sí, tienen 80. Sí, si no lo dejamos para la semana que entra, no, de una vez, maestro. lo que se Hagamos. trata es esto. Lo que se trata es esto. Yo a Judy la conozco hace 90 años. Es de, am, con su fecha de nacimiento, ¿ok? Ujú. Saber la fecha de nacimiento en el calendario hebreo, Sí, yo he querido saberla. ¿ok? Y con Ajá. eso entonces van a saber qué forma tenía la luna cuando ustedes Oh. nacieron. Yo nací el Oh, 22 de Tishrei, More. Sí, 22 de pero Tishrei del 5735, me parece. ¿estás dispuesta a hacerlo entonces? ¿Lo quieres hacer y no les que sepamos tu edad? Sí, no importa. Ok, Me entonces ves más mira, joven. mira, ahí te va. Si tienes ahorita, métete por favor donde dice, escribe en el buscador en el que tengas con J, Chabad.com o Chabad en español. Así, Chabad, espacio, en, espacio, español. Y dime cuando lo logres. Ujú. Ya. Ya. Ahora vas a ver que hay una franja negra que dice precisamente Chabad.com y luego una franja azul donde dice estudio, judaísmo, ideas y creencias, familia y más. ¿Sí lo ves? No me salió eso, sino que me salieron videos de Cavada en español. Mm, y bueno, es que lo lo que pongo en es, todo. o ponle, ¿sabes qué? Mira, haz esto. Escribe entonces en el buscador ES punto, Ok. ES punto Este punto. Shabbat, o sea, CHA Chaval, ajá. punto org. Otra vez me lo borro. E, Maestro, este punto Chaval, ajá. Y después de ese punto Chaval, Punto org. ok. dice que Punto. se sale estudio diario, calendario judío, para estar estudio, judaísmo. ¿En dónde Sí. se detiene? ¿A dónde se Hay tiene? en la franja azul, ¿ya te salió? A mí me siguen saliendo videos, fíjese, Póngalo en no. todo, donde ¿Cómo? dice todo, todo, donde dice todo. Porque si está en video, le van a salir videos. Si está en imágenes, le van a salir imágenes. Lo tengo en todo, palabra. Ujú. Lo tengo en todo. More, Mm, bueno, yo lo saqué así. Es el convertidor de fechas. ahí En, voy. en el buscador pongan convertidor de fechas. Pues, Y ahí en ajá, el ahí convertidor de mismo. fechas, ahí ya sale y ya pueden transformar su fecha gregoriana a fecha hebrea. Eso es lo que estoy tratando de que lo vean.
Ajá. Si lo puedes hacer de esa manera, Yehudit, hazlo, Mm. porque te vas a meter donde dice, bueno, a quienes lo pueden hacer, como les digo, tienen que seleccionar donde dice judaísmo. Dice, o sea, hay una franja azul que dice estudio y luego después dice judaísmo. Ahí en judaísmo van a seleccionar donde dice calendario, ¿ok? Oiga, maestro, ¿y ¿Sí? no sirve también la herramienta de Jewish Birthday Calculator, o sea, calculador de cumpleaños judío? Puede ¿O es ser, diferente? no sé, puede ser, no la conozco, pero esta sí la conozco. Ah, Maestro, Por eso es que maestro, por eso es que les sugiero esta, pero puede ser la que quieran. Pero ahí les va. De ahí en calendario, después se tienen que ir donde dice calcula, no, 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 cumpleaños. ¿Conversor de fechas o cumpleaños? Si escogen cumpleaños, los dos los va a llevar, ¿eh? Pero yo les digo, escojan cumpleaños. Ya que escogieron, maestro, ¿sí? a ver, aquí me salió convertir una fecha gregoriana a una hebrea. ¿Es ahí? Sí, entonces vas a poner ahí tu fecha de nacimiento. Muy ¿Ya bien. la pusiste? Vas a comenzar, creo yo, que tienes que comenzar primero con el mes. Sí. Mes, día y año, pero completo el año. Los cuatro dígitos. Ay, no me sale. No te sale. No. Sale en la parte de arriba. Lo que ya pasa, me salió. Ay, ajá, perdón. sale en la parte de arriba, sale el día, sale el mes y el año gregoriano y luego el hebreo. Ok. Ah, Entonces, por ejemplo, los que lo logran hacer así, van a tener que escoger el mes y luego el año. En mi caso es 1957, marzo 1957. Y luego, entonces, yo nací el 7 de marzo, ¿ok? De 1957. Ese día fue jueves, ¿ok? Y nací en la mañana, porque les voy a preguntar que si nací en la mañana o en la tarde, eso es importante, ¿ok? Entonces, cojo el día 7, ¿all right? Y escojo que diga, pues nací en la mañana. Y luego donde dice siguiente, pues de ahí le hago siguiente. Y me dice que mi fecha de nacimiento en el calendario hebreo es el 4 de Adar 2. Hay años en que Adar tiene 2 meses, dos Adar. Entonces yo nací el 4 de Adar 2 y el año fue 5717. ¿Ok? Con eso, lo que a mí me está diciendo es que ¿cuándo es la luna nueva en el mes judío? Pues cuando comienza el mes, ¿no? En Rosh Hodesh es En cuando Rosh es Hodesh. el día primero. Entonces, de Rosh Hodesh al día 4 pues pasaron 4 días o 3 días, según como lo vean. Entonces, la forma de la luna apenas si se nota en mi cumpleaños, ¿verdad? En el 4 de Adar, apenas si se nota. Y tiene la forma de una letra C de casa, pero al revés, ¿ok? O sea, volteando para el otro lado. ¿Cómo lo pongo? Si lo pongo así, ustedes, ¿cómo lo van a ver? Si lo pongo, ¿cómo está? A ver. ¿Cómo están viendo? De aquí para acá se escribe Lo casa. vemos a la izquierda, mirando de izquierda, mirando hacia la derecha. Y Ajá, ahorita que la levantó es de nuestra derecha, mirando hacia la izquierda. ajá. Bueno, si tiene la forma de una letra C, entonces ese es cuarto menguante. O sea, la luna se está haciendo chiquita. Pero si tiene una forma de una letra C invertida, o sea, volteando para el otro lado, entonces quiere decir que la luna está creciendo y va a llegar al máximo cuando sea el día 15 del mes. ¿Estamos de acuerdo? El día 15 del mes es la luna llena.
Y muchos de los eventos, muchísimos de los eventos en la Torah que nos explica es cuando hay el 15 del mes. More, ¿Ok? yo por ejemplo, yo nací el 7 de octubre del 74 Ajá. y en mi conversor soy 22 de Tishrei del 5735. De hecho, yo nací a las 11 de la noche y ya me tocó Shemin Atzeret previo a Simchat Torah. Ay, Baruch Eh, Hashem. Muy Ya es bonita fecha. ya es el Entonces, siguiente día. Ya es el siguiente. aquí, exacto, ya es 8, ya no es el 7, sino que ya es el 8. Correcto, Y correcto. aquí, por ejemplo, yo digo, Simchat Torah es una fecha entonces que no cae en luna llena, porque si yo nací el 22 de Tishrei, eso quiere decir que la luna ya estaba comenzando a menguar. Correcto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué me interesa? Bueno, no me interesa, me gustaría que supieran esto. ¿Ok? Porque la forma en que ustedes, además con este buscador de Jabad, dice, la próxima vez que esto ocurrirá, en mi caso, por ejemplo, será en Shabbat, marzo 13 del 2027. ¿Ok? O sea que el próximo 4 de Adar 2 va a ser el año que entra, el Shabbat 13 de marzo. ¿Ok? Ok, ¿por qué estoy diciendo eso? Entonces, es porque conociendo su fecha del mes hebreo cuando nacieron y que no esté nublado, salgan a ver cómo se ve la luna. Y es exactamente la misma forma que tenía cuando ustedes nacieron. Exactamente la misma forma que tuvieron, que vieron los astrónomos, ah, o los enamorados que salieron a ver la luna. Es exactamente así como se vio cuando ustedes nacieron. Entonces, si se interesan y quieren ver la luna como cuando ustedes nacieron, hagan esto. Alguien tiene que ayudarme a encontrar mi fecha, porque no me da, no sé por qué. Ya ¿Te le interesa que probé. yo te ayude? ¿Te interesa que yo te ayude? Sí, por favor. Mira, ahí te va. A No te ver, preocupes, hace 80 años que te conozco. ¿cuándo naciste entonces? 24 de junio, 64. Entonces, vamos a ver. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no quiere? Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Calendario. Cumpleaños. ¿Junio? Sí, junio. No, acabas de pasar tu cumpleaños. Así es. ¿Qué año? 64. Ok, pero lo apuntas, ¿eh? Ok, ready. Y ahí te va. 1964, ¿qué día? I have no idea. ¿Cuándo naciste? ¿No sabes cuándo naciste? Have no idea. Ajá. ¿Cuándo lo celebras? June 24. El 24. Vamos a poner el 24, ¿ok? Okay. 24. ¿Sabes si naciste en la mañana o en la tarde? Ya. Como 4 de la mañana, entre 4 y 5 de la mañana. Entre 4 y 5 de la mañana. Ajá. Y sale, Entonces, ahí vamos a ver. Mira, déjame hacerlo de otra manera porque quise ir más largo. Ups. Ok, otra vez. Otra vez, calendario. Yo ya lo Mm, saqué, More. Fue 14 de Tamuz, ¿verdad? Aquí, El Gracias. 14 de Tamuz del sí, 5724. 14 de Tamuz. Ujú, Ajá. cinco Ok, mil setecientos veinticuatro. 14 de Tamuz.
5,724. Siempre estoy ligada con el número 24. Qué bien, ese es buen número. ¿De ¿Qué quiere veras? decir? 14. Quiere decir que la Ajá. luna casi estaba, le faltaba cualquier cosa para ser completamente 100% llena. Ok. ¿Ok? Almost full. Casi, casi. Déjame ver porque quiero decirte cuándo va a ocurrir. 64 dijiste, ¿verdad? Ajá. 24. Vamos a poner ahí. Dice que la próxima vez va a ocurrir el lunes Ujú. 19 de julio, Ajá. ¿ok? Del 2027. Ah, el otro año. Sí, cuando va, sí, porque ahorita ya pasó o sea, ya no vas a ver la luna así como la vieron cuando tú naciste. Ajá. Entonces, la próxima vez va a suceder el lunes 19 de julio. ¿Por qué? Porque ese año es bisiesto, tiene dos Adar, Ok. ¿ok? Del 2027. Tenlo ahí y ese Ok. día, más bien esa noche, sal a ver cómo se ve la luna. Ok. Y Thank- así, y así la vieron, pues no sé, tu mamá a lo mejor no, pero tu papá a lo mejor sí. No creo que la haya visto. Estaba celebrando. Maestro, Alguien me vio la gustaría, luna como me era cuando tú gustaría- naciste, ¿ok? Alguien la vio. Alguien la Exacto. vio y así como ese alguien la vio, así la vas a ver, ¿ok? Ok. Había Ok. una, Muchas había gracias una a usted. mano levantada, perdón, ¿quién era? ¿Tiene pregunta o algo así? Ah, sí. Hola, More. Bueno, yo la tenía levantada, Sí, pero a ver, Nayeli. ah, esto de la luna es solo un efecto, digamos, mm, solo para saber que realmente ese es el día que tú naciste y se repite cada año, porque Sí. el calendario hebreo es el que está como perfecto, Sí. o tiene algún otro efecto práctico, digamos, esta forma de la luna. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Una es la energía que estaba y que prevalece durante ese día. La hora también quiere decir qué te favorece, qué no te puede favorecer, pero eso ya son más cosas más, ah, 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 ¿cómo te puedo decir? Aunque está dentro de lo que es judaísmo, de lo que es ¿cómo se llama? La Kabbalah, porque la Kabbalah lo maneja. ¿Sí? Algunas personas más lo utilizan como una cosa es ¿cómo se llama? Los astrónomos, eso es científico, y otros son los astrólogos, que son los que se dedican a que, ¿sabes qué? Tu carta astral, los planetas están alineados de esta manera, y entonces tú esto, y te ves afectado ¿verdad? Entonces, Ah, no. pero si es astronomía, y como sabemos que todos somos energía, pues es información que te dice, ¿sabes qué? Te favorece que hagas estas cosas, te favorece que cuides, que practiques menos esta otra, pero sin más allá. Pero yo, Lo más importante ahorita, o sea, lo que a mí me interesa es que sepan que la forma de la luna que va a haber en ese día de su cumpleaños, pero en el calendario hebreo, es exactamente la misma forma, la misma luna que vieron cualquiera que lo haya visto en el día en que ustedes nacieron. Es exactamente la misma. qué interesante. Y por ejemplo, aquí viene una parashat. Esa parashat, es a lo que yo me refería. ¿Tiene algún efecto durante toda tu vida esa parashat que se leyó o ese día que tú naciste? Sí, sí tiene, pero fíjate que cambia inclusive. Por ejemplo, cuando es año bisiesto, vas a tener otra paracha. Ah, ok. Digo, cuando naciste. Cuando naciste te tocó una paracha, ¿ok? Y por ejemplo, en este caso de ella, que va a ser el 14 de Tamuz, que es el lunes 19 de julio, la parasha va a ser, dice que va a ser Balak.
Ujú. La porción de la Siempre. semana, la- la porción de la semana en tu cumpleaños Ujú, fue la parashá Balak. ujú. Fue Balak. Si nos vamos entonces a esa fecha, entonces dice aquí que la parashá va a ser Pinjas. Ok. ¿Ok? A ver, Linda. Eh, sí, bueno, yo quería nada más agregar un comentario acerca de lo que está preguntando Naye, me parece. Bueno, nosotros generalmente hacemos el Birkat Levana Sí. antes de que la luna esté llena. Dos, es el segundo Shabbat de cuando empieza Rosh Hodesh, es el segundo Shabbat. Y esto es, bueno, yo he estudiado un poquito del Sefer Yetzirah y astrología cabalística. He estado viendo que la luna recibe, bueno, todas las naciones se rigen por los astros, por el masal de los astros, que significa que todos los astros tienen unas energías, una determinada energía, y toda esa energía se concentra en la luna. La luna rige las emociones. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que somos energía? Cuando es luna llena, la marea se vuelve más alta. De esa misma forma, nosotros que somos 70% agua, en esos momentos hay muchas personas que incluso se sienten diferentes cuando la luna está llena. ¿Por qué? Porque de alguna forma sí está afectando la energía que está irradiando la luna hacia la Tierra. En este caso, sí está influyendo en la naturaleza. Cuando nosotros hacemos el Birkat Levana, por eso se dice que el pueblo de Israel está libre de masal, es precisamente para cortar estas energías que van a llegar en el determinado mes. Por ejemplo, en este mes de Tammuz, en luna llena, no es un mes con un buen masal para las naciones. Sin embargo, como el pueblo de Israel tenemos cuáles son las letras que se meditan en Rosh Hodesh y todo el mes de Tammuz, pues no, ya estamos exentos de recibir este tipo de energías. Pero en realidad la luna sí irradia todas las energías y se ven reflejadas en las emociones de las personas, pero tenemos el control ahora sí en nuestras manos para no vivir en piloto automático. Fíjate que, o sea, sí, sí tienes razón, sí, pero mira, también sabemos que los otros astros, ¿verdad? Tienen efecto sobre la Tierra. Pero acordémonos de una cosa, nosotros, como fuimos creados, tenemos poder sobre ellos. Porque somos Si la última creación, exacto. Sí, pero si no hacemos nada, lo dijiste, ¿verdad? Si no hacemos nada, entonces ellos sí influyen en nosotros. De hecho, siempre influyen, pero nosotros tenemos más influencia sobre ellos que ellos sobre nosotros, pero tenemos nosotros que actuar y utilizar todas las herramientas que ya conocemos. El Birkat que comentas, se dice, se recomienda hacerlo hasta que no hayan pasado 8 días completos, porque tiene mucho que ver. ¿Se acuerdan que no se puede a sacrificar a una cría el mismo día con su madre? Pero además, hay que dejarlos pasar 8 días. Tiene muchas cosas que ver. Todo eso es cabalístico. Todo eso es acerca de las energías. El 8 representa trascendencia. El 7 representa o está pues ligado a lo que es completud, o sea, que completa, no falta nada, pero se queda en el plano terrenal, que no hay nada de malo en ello, no hay En la nada. sinagoga de acá de Jabat, More, en la sinagoga de acá de Jabat, siempre se hace el Birkat Levana el segundo Shabbat. O sea, antes de hacer la Abdalá, salimos a hacer el Birkat Levana el segundo Lo más Shabbat. seguro, quiero pensar que ya pasó el día 8 del mes, o cuando menos están en el 8 del mes, ¿ok?
Nada va a pasar si lo hacen antes, pero se recomienda precisamente hablando de energías y de trascendencia que se han cumplido 8 días. El mismo 8 del mes se puede hacer, pero dice que cuando mucho se haga el día 15 del mes. ¿Por qué? Porque vamos en ascendencia. Después de ahí vamos en descendencia. Otra vez, malo, en realidad malo, no lo es, pero no tiene la misma energía, no tiene la misma vitalidad que si se hace en los días en los que la luna está creciendo, porque nosotros siempre debemos ir en crescendo, como dicen muchos, no lo contrario. Por eso es que hacemos muchas cosas. Por ejemplo, en Hanukkah, por eso prendemos de una vela el primer día, después dos. Y no como Shammai lo dice, no, primero comienza con 8 y el segundo día vas a aprender entonces 7 y entonces va decreciendo. Entonces la idea es de que, y en esta parasha lo dice, es el movimiento, el ir creciendo, el ir avanzando, no quedarnos estacionados y mucho menos retroceder. ¿Ok? Esos son conceptos cabalísticos. Entonces, si lo hacen ustedes así, casi te puedo decir que lo hacen, que ya pasó el octavo día. Puede ser que no siempre, ¿verdad? Del mes. Esa es una recomendación que Jabada hace mismo, ¿verdad? ¿No? Entre otros, de que se haga de esa manera. ¿Ok? Todavía tenemos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son 8 días, ¿verdad? A partir del 8 son 8 noches que tenemos para poder hacer el viajar de la luna. ¿Ok? Hay muchas costumbres y cada quien lo hace según su costumbre. ¿Sí? Oscar, More, una pregunta. ¿Me podría a mí sacar mi fecha de nacimiento, por favor? ¿quieres que saque tu fecha de nacimiento? Vamos a ver. Ya nos pasamos mucho, ¿eh? ¿No le hace? Bueno, por mí no sé, por mis compañeros no sé. A ver, ¿cuándo naciste? 7 de abril de 1967. A ver, vamos a poner entonces, vamos a comenzar primero con abril. Ok, abril. Ups. Abril. ¿Y qué año dices? 1967. 67. 67. Perdón, nuevamente, ¿qué día de abril? 7. 7. Mira nada más. Yo soy del 7, pero de marzo. Entonces dice aquí que tú naciste el 26 de Adar 2 también, fíjate. También es de Adar 2. 26 de Adar 2. Los años en que no hay Adar 2, entonces se celebra en el único Adar que hay. Entonces sería 26 de Adar y se acabó. Pero el año que entra va a tener 2 meses de Adar. Así que tú naciste el 26 de Adar 2, 5727, y la próxima vez que esto va a suceder va a ser el domingo 4 de abril del 2027. ¿Ok? Y sobre lo que estaba preguntando, pues, sobre lo que estaba diciendo hace rato, ¿no es algo pues similar a lo que pasó con los 24,000 estudiantes pues del Rabí Akiva? Sí, 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 también es, sí sí, es no se parte, respetaban, odio gratuito, no también se fue, pedían perdón, hacían un montón de cosas, todos murieron, 24,000. entonces también fue parte de, Sí, sí, ok. Bueno, fue pues similar, ¿no? sí, 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 sí. Nuevamente Ok. es muy grave para Hashem que nos hagamos daño entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, ya lo tienen, si quieren lo podemos repetir la semana que entra. Ahorita, pues como que ya tengo que decirles Laila Top. Muchas gracias por estar conectados a esta clase. Y bueno, ya saben, la próxima clase vamos a hablar de los 9 días. Vamos a ampliar más de eso, en más detalle de los 9 días.
Y para después la siguiente semana hablar nada más del 9 de Ab. Entonces vamos a hablar de leyes y costumbres, qué hacer, qué no hacer y demás cosas relacionados a esos días en los cuales son días de energía pesada, vamos a ponerle así. De ninguna manera voy a utilizar el término mala, porque no es mala, todo lo que creó Hashem es bueno. Lo que pasa es que se favorecen ciertas cosas que si las conocemos, nosotros no nos vamos a meter en ello. ¿Ok? Entonces, pues Laila Top, muchas gracias, que tengan un excelente Shabbat de mucha alegría porque aunque estamos de duelo, Shabbat siempre va a ser de alegría, de cántico, de completa sanación, de una salud completa, de una tranquilidad completa, porque es Shabbat, y entonces que sean favorecidos ustedes, sus familias, y bueno, pues sea la voluntad de Hashem que nos veamos el próximo miércoles. Laila Gracias, Top, Mori. Sí, Maestra, una Gracias. preguntita así rápida. sí, Soy Andrés. Nayeli. Sí, Nayeli. Oiga, en estos días también está prohibido escuchar música antes del 9. Mira, son 3 semanas en los cuales dicen, ¿sabes qué? No debes escuchar ninguna música y no debes tener alegría. Pero la semana Ujú, pasada hablábamos de que, mira, ¿sabes qué? Se refiere a cosas especiales. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Si quieres escuchar música, por ejemplo, personas que si no escuchan música mientras van manejando se pueden dormir, ujú, ujú. pueden chocar, Dios no lo permita, pues entonces escucha música. No. Y cuestiones así de ese tipo. Pero ahora, si quieres, tiene necesidad, por la razón que sea, no necesitas explicarme nada, de escuchar música, lo que pasa es que si escuchas normalmente durante el día 5 horas de música, pues ahora nada más escucha 1 o 2 horas. ¿Ok? Mm, Si lo ok. escuchas a un volumen alto, pues ahora le bajas al volumen. Además que lo puedes escuchar tú. ¿Ok? Acordate que son días de luto. ¿Ok? Ok. De Está bien, alegría. gracias. Sí, si tienes un cumpleaños, si alguien cumple años, pues es un cumpleaños, es un motivo de alegría también. Bueno, entonces una alegría, bájale un poquito, porque el año que entra no te va a tocar estos días, ¿ok? Le va a tocar a alguien más, porque así cambia. Pero sí, si es necesario y debes escuchar, pues escúchale, pero bájale el volumen, y bájale la cantidad, ¿ok? Y eso sí, en los 9 días, por eso lo vamos a ver la semana que entra, ahí sí es más estricto. Y en el 9 de A todavía es más estricto. Pero lo vamos a ver. ¿Ok? Sale. Gracias. Sí, Laila Top. Laila, todo. Laila Todo, Top, maestro, Laila, Top, Morella, todos. Todo. todo. Ah, todos. bueno,